100% Noticias en Canal 15. ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el Canal 15, el original. Estamos en 100% entrevistas y para esta hora pues tenemos dos temas. Uno, pues las aclaraciones que tiene que hacer Ana Francis Donaire de lo que dijo su ex esposo Rosendo Álvarez la semana pasada en el programa, que prácticamente pues la señala de estar boicoteándole la promotora boxística que Rosendo lanza acá en Nicaragua. Y un segundo tema que lo veremos más adelante es con la Fiscalía de la República, que todavía no sale de su asombro con respecto a una decisión que tomaron los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que rebajaron la pena de cárcel a un violador de un niño de 11 años. De 15 se la dejaron a 6 años de prisión. Más adelante hablaremos con el fiscal del caso. Pero sí, ya tengo en línea telefónica a Ana Francis Donaire. Ella se encuentra en los Estados Unidos con los hijos en común que tuvo con el campeón Rosendo Álvarez. Ana Francis, gracias por contestar nuestra llamada y queríamos que nos aclararas pues, cosas que dijo Rosendo Álvarez en el programa y que te señalaba a vos de que estás tratando de boicotearle su nueva promotora boxística y que has enviado varios correos electrónicos a personalidades del gobierno como el señor Bayardo Arce, tratando de poner en mal el nombre de Rosendo. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todo el público de Nicaragua. Me da gusto saludarles, es un placer. Pues de antemano, Lucía, wow, estoy sorprendida. Totalmente no salgo de mi asombro, pero a la misma vez no me extraña cómo es la lengua de Rosendo, o acostumbra hablar de todo el mundo. Pero con relación a tu pregunta, y gracias por localizarme, por pedirme la opinión, muchas gracias, porque desgraciadamente estoy lejos y no estoy por allá para defenderme, me encuentro muy lejos, sumergida y preocupada en mantener la alimentación y la estancia de mis hijos en este país, ya que este ha sido mi prioridad desde que yo finalicé mi relación con él. Eso es a lo que me he dedicado. Pero con relación a esta pregunta, la verdad, Rosendo está muy equivocado. No tengo por qué boicotearle su trabajo. Uno demuestra con hechos su capacidad y su parte laboral que está ejerciendo, porque el tiempo es el que se encarga de dar las respuestas. Y el comandante Bayardo Arce, yo me comuniqué solo con él y la verdad no es nada que ver de que quiera boicotearle ni a otras diferentes personalidades. Al contrario, estoy pidiendo una ayuda, porque mi vida es privada y solo sé lo que me cuesta vivir en este país. Rosendo no se da cuenta. Desde hace 6, 7 años que él no pregunta cómo hago para que sus hijos se alimenten, para que sus hijos sobrevivan, cómo hago en los hospitales cuando se me enferman o cualquier otra cosa, solo yo sé. Porque si yo me reporto como él, que estoy desempleada, no tengo dinero, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a hacer para subsistir, para salir adelante? No, Lucía. Soy una mujer que me dediqué a trabajar 18 horas diarias para garantizar el sustento de mis hijos. Además, hasta tuve que quedarme acá, porque he sido una persona que a él le ayudé muchísimo, hasta donde pude con todas mis posibilidades. Si no, Rosendo tuviera 18 años de cárcel, que por razones de amenazar a mi hija con 2 cuchillos y muchas más cosas, que él quiere intimidarme, que él quiere chantajearme, y a la misma vez, ahorita antes de salir al aire, según él me manda a decir que yo quiero publicidad. No, de ninguna manera. Yo nunca quise hablar en el pasado porque no es mi estilo los conflictos, no es mi estilo llevarme mal con la gente. Yo siempre
he tratado de relacionarme bien, no soy una persona conflictiva. En cambio, Rosendo, si te van a los archivos de los diarios, todo el mundo sabe quién es Rosendo, todo el mundo sabe en qué quedó el dinero de Rosendo. Eso no es nuevo. Rosendo no tiene dinero desde 1999. Todo el dinero ya no había. Rosendo pagaba miles de dólares a una mujer de la calle. Yo aguanté violencia doméstica, aguanté alcohol, aguanté de todo. Yo paré en el hospital, yo tengo cirugía en la cara, tengo pruebas, rayos X, todo. Yo nunca dije nada ni señalé, simplemente callé. Mi trabajo era cuidarle su imagen, que fue una imagen intachable. Pusimos la promotora juntos para trabajar juntos y con el apoyo de la empresa privada, quienes hacían posible los eventos, la plata de ahí salía. Todos los patrocinadores pagaban los costos. Además, cuando él dice que sus hijos están en contra, no, Lucía, al contrario. Yo quiero que mis hijos no tengan resentimiento, que respeten a su padre, porque no hay peor cosa que uno puede tener aquí en la vida, que tus hijos tengan resentimiento y rencor. En cambio, si no tenés rencor en tu corazón, eres feliz. Pero estoy notando que como él vivía en Miami, yo sé que él se iba a casar con una persona en Miami. Yo no sabía de alguien en Nicaragua. Hasta el día que se iba, él se iba a casar con alguien de Miami, porque esta persona, él se la presentó a mis hijos. Todas sus relaciones, él se las ha presentado a mis hijos. Además, antes de todo esto, si él dijo que sus hijos están en contra, no. Mis hijos me dicen de que su padre los acosa, haciéndole obscenidades, y no es mi culpa. Él es el que está construyendo eso, porque uno cosecha lo que siembra. Tú sabes de que uno como hijo, a nosotros como hijos no nos gusta que nos hablen mal de nuestras madres. Y aquí mis hijos saben perfectamente cómo yo he luchado para que ellos salgan adelante. Operaciones de 2 de mis hijos, solo yo sé cómo hice para ese dinero. Para que Rosendo no tuviera 18 años en la cárcel, más de $20 gasté, para que no estuviera aquí por 18 años por violencia doméstica y por amenazas a Charo. ¿Por qué? Porque hay un récord en la fiscalía, en el estado, en el sheriff, en el condado, con diferentes identidades. Mas sin embargo, yo no quise daño para él, yo ayudé. Pero no me extraña a la misma vez, porque yo sé que él siempre acostumbra a hablar mal de todas las personas que le ayudan a él. Y qué pena cuando dice que respeta a las mujeres, se contradice, porque por lo que veo ya es costumbre de hablar de todas las mujeres, se contradice mucho. Y como te digo, yo con mi relación con él, yo la terminé por aguantar mucho. Mi matrimonio duró porque yo aguantaba. Yo hubiera aguantado menos, hubiera durado menos. Actualmente estoy a un trámite de divorcio, que yo metí trámite en los Estados Unidos, y estoy esperando que me salga el divorcio. Pero qué pena, él debería estar pensando, así como dice que él tiene el pan de cada día, que le dé gracias a Dios que yo soy una madre luchona y que me ha agarrado los grandes para tener a sus hijos cada día dándoles de comer y un techo, luz y agua, porque él nunca ha preguntado cómo le hago para sobrevivir en este país. Pero yo sé que él cambió desde que puso los pies en Nicaragua. Ha desatado una locura que él volcó de cosas que no tienen que ver, y le voy a decir como dice en unas frases en diferentes oportunidades Alexis Argüello, que en paz descanse. Rosendo anda perdido peor que un perro en procesión. Esa es la verdad. Ana Francis, una consulta, pues él mencionaba que y le molesta el hecho de que tenga Ana Francis
en su muro de Facebook una foto familiar como que están felices, la familia unida, y una foto muy antigua. ¿Por qué permanece esa fotografía en tu muro de Facebook? Ok, con relación a esa foto, Lucía, nosotros tenemos 19 años de matrimonio sin meter los años que convivimos cuando no nos habíamos casado. Mi hija en su momento, porque yo apenas tengo unos meses que estoy trabajando menos horas, antes me mantenía más ocupada, mi hija me ayudó a abrir la cuenta de Facebook y ella tomó esa foto, porque yo sé que ella la tomó, no sé, ella me la puso, a mí no me molesta, porque es mi historia de mi matrimonio, es el pasado, el presente y va a ser el futuro, porque soy la madre de sus hijos, hijos que son buenos y están llegando a ser profesionales, y esa es la respuesta. Ella me ayudó a abrirla y esta es la foto que ella puso. ¿Tenés ya otra relación? ¿Ana Francis rehizo su vida con otra persona? ¿Perdón? Si tenés ya otra relación, o sea, o fue antes de... ¿Tenés otra relación ya con otra persona, con que tenés un niño chiquito, teníamos entendido? O sea, ¿pudiste rehacer tu...? Sí, Lucía, claro que sí. Qué bueno que me lo preguntaste, porque a mí nadie me lo pregunta, pero en el perfil de mi Facebook sí puede ver que yo estoy separada. Ahí dice que yo soy una persona que estoy separada, pero sí tengo un noviazgo que casualmente tuvimos un bebé está pequeñito, y este noviazgo es con una persona de México que casualmente me está apoyando mucho. Gracias a él trabajo menos horas y me está ayudando con mis hijos, porque solo el college que echaron me cuesta más de $800 el semestre, y cada unidad de clase 300 y tantos dólares, y los libros de $100 para arriba. Rosendo debería preocuparse por vivir feliz su vida y preocuparse por ayudar a sus hijos, ya que tiene más de 6 años de no hacerlo. A la misma vez debería de tomar en cuenta de que aquí en Estados Unidos yo pago $1,350 de renta por mes. A eso súmale agua, luz, gas, basura, la comida, aseo personal. Yo soy una persona que me mantengo bien ocupada y le doy gracias a Dios que estoy rehaciendo mi vida, porque este señor me está ayudando mucho, tanto con los hijos de él como en mi vida, porque también a mí me ayuda. ¿Desde cuándo? Nos apoyamos, sí, Ana Francis. ¿Desde cuándo, según vos, Rosendo, no te pasa alimentos para tus hijos? Tenía entendido, él nos había dicho de que desde que en todo ese periodo en los Estados Unidos, él le pasaba dinero a sus hijos y que depositaba el dinero en una cuenta en común. Ok. No te digo lo contrario, que ha pasado en total algunos $5,000, no recuerdo, pero si tú puedes sumar, solo en renta como $1,350 por mes. Y luego, tú sabes, el año tiene 12 meses, pero te estoy hablando en el 2007-2008, porque Rosendo, cuando se quedó aquí en Estados Unidos, se quedó porque perdió con Jorge Arce. Él se quedó, por eso no quiso regresar a Nicaragua. Yo ya estaba separada de él. Yo me separé de Rosendo en enero del 2006. Cuando fui con Adonis a Cancún a una pelea de él, yo ya estaba separada de él, porque él ya no aguanté la última infidelidad. Una muchacha de 16 años viviendo con la mamá y con la hija. Yo aguanté mucho, Lucía, demasiado, pero qué lástima que sea poco hombre denigrándome y levantándome falsos, como en su escrito me está mandando a amenazar. Él me ha amenazado mucho, diciéndome que si yo abro la boca me van a desaparecer cuando yo llegue a Nicaragua. Él hace fuertes amenazas y acusaciones. Y ahorita en esta entrevista tuya, yo sé que me está escuchando y me mandó a amenazar antes de que yo saliera al aire contigo. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenaza? Porque me mencionó, ¿a qué amenazas? O sea, ¿la recibiste vos o la recibió tu hija? Las dos, tanto mi hija como yo. Él siempre, su defensiva de él es destruir a la gente para él tener la imagen intachable. Él necesita tener un culpable para tener su imagen intachable, y qué lástima que tengas que usar la lengua y los falsos testimonios para salir adelante. Yo no me esperé
esperé que llegara tan bajo, la verdad, no me lo esperé, porque él sí le sobra el tiempo para estar dentro del chisme. Más sin embargo, yo me esparto aquí la vida para que a sus hijos no les falte el pan de cada día, como él dice, porque por eso no se está preocupando. Bueno, tu hija Sharon, tengo entendido, recibió esas supuestas amenazas. Tal vez la ponemos ahí en el teléfono. ¿Qué dice tu hija? O sea, ¿qué dicen tus hijos de Rosendo? O sea, porque Rosendo aquí pues estaba preocupado diciendo de que Ana Francis los ha puesto en su contra, pues, a sus hijos. Entonces, si tenés ahí alguno de los muchachos, será de que podamos hablar con ellos rápidamente para que nos expresen, no sé si le quieren mandar un mensaje pues a su papá, Ana Francis. Sí, claro que sí, te voy a comunicar a Charo, te lo voy a pasar al teléfono y de antemano, solo quería rectificar algo también, de que si Rosendo está tratando de hacer noticia a costa de mi dignidad, que siga adelante, no me asusta, pero que sí, él se ha pasado los límites con las fuertes acusaciones de injuria y calumnia a mi persona, cuando él sabe que yo hice mucho por él. La verdad es de que, porque él inventó todo después de tantos años y lo va a seguir inventando, porque me lo dejó de entrever ahorita, que él va a seguir diciendo cosas que hasta va a pagar testigos en contra. Así que ni modo, Lucía, él está por esos pasos. Qué lástima que contradiga los supuestos consejos de su mamá, pero que estas bajezas no hagan y que quede gracia que yo estoy lejos y no estoy allá para defenderme, porque cuando estuve aquí en Estados Unidos yo nunca quise hacer nada de lo que él sí hizo, y en Nicaragua todo el mundo sabe cómo es Rosendo, lo que hace Rosendo y todo lo que quedó de su dinero, porque Rosendo no llegó a ganar apenas unos $500,000 y él sabe que lo gastó en muchas cosas malas que no vale la pena decirlo, porque los diarios y los archivos de Nicaragua son los testigos, los mensajes de Rosendo, y que siga adelante, que busque cómo preocuparse por garantizarle algo de comer a sus hijos. Y te voy a poner a mi hija Charo, Lucía. Ok. Hola, buenas tardes. Sí, Charo, contanos un poco, ¿qué mensaje le mandas a tu papá? Él nos está escuchando, él está viendo el programa. Pues el único mensaje que le puedo mandar a él es que le respeto para mi madre, porque obviamente ella nos ha estado cuidando mientras él no ha estado, hay que agradecer algo. Y también le quiero decir que pues relación a mí no me interesa, no quiero desear más, no me importa si es feliz o no, porque la verdad es que ella, dos de la familia que me presenta, Ana, antes de ella y después de mi mamá, y que pues claro que no porque me votó, porque no le gusta que le opine en las cosas que hace, porque siempre anda pero aquí, que anda sacándola allá, pero a nosotros no nos apoya en nada. Él se fue a Nicaragua y no se quiso esperar para mi graduación de high school, y pues le quiero agradecer que pues cuando me ayudó, pero que ahí quede. Ok, bueno, pues vale pues las aclaraciones y el mensaje que le mandaba la hija de Rosendo Álvarez a su papá. En este caso pues un problema ya de familia, que el campeón Rosendo lo hizo público en este programa, y estábamos en la obligación de recibir la respuesta, la réplica de Ana Francis Donaira, quien la llamamos. Ella se encuentra en Estados Unidos y pues ella daba su versión de este caso. Vamos a hacer una pequeña pausa y a regreso con el fiscal Lenín Castellón. Él fue el que estuvo en el juicio donde se condenó a 15 años de cárcel a un violador de un niño de 11 años de edad, quien era monaguillo de una iglesia en las Américas 2. Pero resulta que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le rebajó la pena de 15 a 6 años de prisión. Quiero que transmita al presidente de la República Federal Alemana
todo el reconocimiento de nuestro pueblo por la cooperación que ha venido brindando y continúa brindando la cooperación alemana, acorde a las nuevas modalidades y a las limitaciones que están afectando a la Comunidad Europea, y con la certeza de que con este acuerdo de Centroamérica con la Unión Europea tengamos un instrumento más que nos permita lidiar frente a estas complejidades de orden económico, de orden financiero, y fortalecer nuestros vínculos en lo que es el campo económico, en el campo comercial y en todos los campos, que nos den la base realmente de una paz justa y duradera en nuestro país y en la región centroamericana. Elegantes, prácticos y de gran calidad. Pisos laminados con gran variedad de estilos, colores y textura para su hogar, oficina o negocio. Resistente a manchas, fácil de limpiar y se instalan sobre cualquier superficie. Descubra qué fácil, práctico y económico son los pisos laminados de techo termoacústicos de Nicaragua. Contáctenos al 2250-7081 del Puente del Edén, 3:30 al oeste. También pregunte por nuestra nueva línea de paredes revestidas y cielos falsos. Es un buen momento para disfrutar un corte de carne jugoso y delicioso, procesada con los estándares más altos de higiene y seguridad. Nuestra calidad y experiencia nos distinguen. Estamos certificados para proveer los cortes más selectos y de mejor calidad al mercado nacional e internacional. Alcanza una experiencia inolvidable de sabor con nuestras carnes, garantizando una alimentación sana y segura. Nuevo Jarnic, 50 años a tu servicio. Tu noticia, tu información. El Nuevo Diario, tu diario, con todo el poder de la información. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Tengo aquí en el estudio al fiscal Lenín Castellón. Él estuvo a cargo del juicio oral y público donde se condenó a 15 años de cárcel al procesado Jimmy Fariñas por el delito de violación en perjuicio de un niño de 11 años. Esta condena fue en el 2011, producto de una violación que ocurrió en el 2009 y en la parroquia de las Américas 2. Este sujeto era aparentemente como el guía espiritual o el coordinador de los monaguillos de la iglesia y se aprovechó de la inocencia del menor y lo violó 1 y 2 veces. Gracias por estar aquí, fiscal, y queríamos conocer un poco de su reacción, ¿verdad? Porque es como un golpe cuando allá en la corte arriba, en la sala penal, revierten una decisión de una judicial que en ese momento ustedes como Ministerio Público y parte acusadora dicen es una victoria. Sí. Sentimos que hubo justicia, tanto para el niño, pues por lo menos decir, mira, este hombre va a estar 15 años preso.
Entonces ahora, ¿cómo reaccionan ahora a la decisión de rebajarle la condena de 15 a 6 años de prisión? Sí, buenas tardes, Lucía. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a la teleaudiencia. Sí, en efecto, es sorprendente, fue bastante sorprendente para el Ministerio Público lo que fue la reducción de la condena de 15 años de prisión a 6 años de prisión, lo cual incluso está más allá de los parámetros del mínimo que la ley señala, dado que en este tipo de delitos la pena va de 12 a 15 años de prisión, la pena mínima es 12. Sin embargo, se lo bajaron a más del mínimo, a la mitad del mínimo, pues, y esto fue sorprendente. Bueno, ustedes tal vez comentas un poco, o sea, el trabajo que le toca hacer a la Fiscalía para lograr este tipo de convencer al juez, al juez de que mire, este hombre violó a este niño. Pues, ¿qué fue determinante para que llegara a ese convencimiento del judicial? Ok, en este tipo de delitos, por lo general, la generalidad, este tipo de casos no hay testigos. Los delitos de índole sexual se dan en un ambiente clandestino, en un ambiente donde no hay testigos, porque la persona que comete el delito busca hacerlo precisamente en un ambiente privado. En ese sentido, la única prueba directa de la vivencia del hecho prácticamente está orientada con nuestra víctima, la víctima que sufre el acto de la agresión sexual. Sin embargo, ¿verdad?, existen otros elementos de prueba como son referencia, cuando el testigo víctima le cuenta a los demás testigos, amigos, a sus padres, familiares, y digamos lo que están los elementos científicos, los dictámenes forenses. En este caso tenemos dos tipos de dictámenes, el físico y el psicológico. Y entonces, en este sentido, en el caso concreto, la defensa también presentó pruebas para acreditar que supuestamente el día que ocurrieron los hechos, los momentos que ocurrieron los hechos, había mucha gente en la parroquia y que en ningún momento víctima y acusado estuvieron a solas. Entonces, en ese caso nos tocó llevar prueba forense, física y psicológica que acreditaba que efectivamente, primero, que la víctima sí fue violada porque había en lo que es las partes, ¿verdad?, en el ano, en el recto de la víctima, había evidencia física de una terrible violación. Y segundo, lo que es la parte psicológica, lo que es la credibilidad de la víctima. Llegó el psicólogo forense y dejó plenamente acreditado, uno, que el testimonio de la víctima era creíble, era veraz. Dos, que la víctima presentaba una lesión psicológica grave por un menoscabo persistente en su salud, ¿verdad?, mental. Entonces, fueron 3 audiencias de juicio bien jaladas, pues, como decimos nosotros, estuvimos llevando la prueba, a veces no llegaba toda la prueba, entonces tuve que estar pidiendo suspensiones y suspensiones, 2 ocasiones, ¿verdad? Se llevó en 3 audiencias para lograr que llegara toda la prueba necesaria en realidad para convencer a la judicial, primero, de que el hecho sucedió, y segundo, de que el responsable en efecto era la persona de Jimmy Antonio Fariña. Entonces fue una lucha bastante ardua en ese caso. ¿Y el niño estuvo en algún momento frente a frente con el violador? Sí, en la segunda audiencia de juicio. Incluso en la primera no pude porque no tuve tanto tiempo de preparación entre juicio y otro juicio, tantos testigos que atender. Debo de preparar a mis testigos, debo de conversar con ellos, debo de ver pues algunos puntos. No es que yo voy a orientarle al testigo qué es lo que debe o no debe decir, sino ver pues, contrastar lo que tengo en el expediente, ver qué es lo que me dice. Y entonces yo para la segunda audiencia de juicio sí ya lo tenía preparado, pues ya él me había explicado. Y en ese momento sí estuvo, lo que si mal no recuerdo se le solicitó al acusado que diera la espalda, porque los protocolos de tratamiento en los procesos penales, ¿verdad?, con víctimas, niños o niñas y adolescentes, establecen que se recomienda lo que es el contacto visual incluso con la persona agresora para no revictimizar. ¿Cuántas veces lo violó este señor que era el guía espiritual del niño Monaguillo? Según nuestra tesis, que quedó en el expediente, 2 veces. Pero fue una sorpresa que cuando declaró el forense, el doctor Milton Siria, me acuerdo, el forense dejó claro de que por el grado de afectación que había en las partes del menor, ese menor fue expuesto
a más de 2 violaciones, y lo dijo claro, más de 2 veces. Era desgarro lo que tenía el niño. Tenía desgarros en 3 partes, ¿verdad? Según las manecillas del reloj, e incluso tenía un barrido liso, denominó el forense, y ese barrido liso implica prácticamente más de 2 veces que fue sometido el menor a una penetración sexual vía anal, que prácticamente le borró los bordes, los pliegues, entre lo que es las 6 y las 9 de las manecillas del reloj, lo recuerdo bastante bien. Entonces fue bastante grotesco lo que ese menor fue. Lo que pasa es que al parecer el menor no quiso decir qué otras más veces, pero entonces nos quedamos únicamente con esas 2 oportunidades, que ocurrió pues lamentablemente el hecho, pero sí... ¿Cuál era la amenaza que le hacía este hombre al niño? O sea, para mantenerlo por un momento en silencio, pues porque el niño llegó a un punto, tenía entendido de que estuvo en silencio, luego la mamá y el papá le decían tenía que ir pues a la iglesia, y él no quería ir, pues ya no quería. Sí. Fue un intervalo de meses. ¿Qué es lo que ocurre? El acusado, el condenado, amenazaba al menor de que si decía algo, y esto es una constante en todos los delitos de índole sexual, el sujeto activo, el agresor, el acusado, amenaza generalmente a las víctimas que son vulnerables y les dice: si vos contás algo, le voy a hacer algo a tu familia, finalmente te voy a hacer algo a vos. En este caso, el Ministerio Público acreditó de que el acusado incluso estaba autorizado para portar un arma de fuego. Según verdad, la Policía Nacional había certificado de que él era portador de arma de fuego, y este menor había visto el arma, sabía que él tenía arma de fuego, y entonces eso hace que la amenaza para el menor sea más veraz, sea más proclive a así suceder. Entonces el menor tuvo que estar soportando la presión por unos meses de estar yendo después de sufrir el primer ataque sexual, hasta que ya llegó un momento que él no quería ir, y precisamente el padre hasta lo iba a castigar, que por qué ella no quería ir si hasta le habían dado a hacer un traje nuevo de monaguillo. Entonces la presión, al final la presión emocional, psicológica, es que él ya no aguantó, entonces el menor tuvo que hablar. Bueno, tengo entendido que uno de los argumentos de la Corte, que decía la Sala Penal, dice que el acusado ha sufrido consecuencias del hecho, un daño moral grave por exponerlo al menosprecio público ante sus compañeros de trabajo, las personas de su entorno familiar y social, lo que implica un reconocimiento que el hechor sufre tanto moral como corporal con la aplicación de la pena. Entonces, a mí hasta me resulta como chocante leer este argumento de la Sala Penal. O sea, sufre un daño moral el acusado. O sea, ¿y cómo queda el daño psicológico, físico y moral también del niño? O sea... Sí, en este caso lo que yo veo que la Corte Suprema de Justicia, ese argumento lo toma, o ese fundamento lo toma para argumentar lo que es la pena natural. En nuestra ley penal sustantiva, en nuestro Código Penal, en la doctrina se reconoce un concepto que se denomina pena natural, pero considero de verdad que en este caso hubo un error de derecho, es un error notorio el aplicar de que la persona procesada ha sufrido un daño moral grave al estar expuesto al proceso penal e indirectamente al público, a la opinión pública por su acto, y que esto constituye una pena natural. Creo que ahí hay un error, porque revisando la doctrina y demás fuentes de derecho, la pena natural no es eso, porque entonces esa pena natural la sufren los miles y miles y miles de personas procesadas en nuestro país. Sencillamente el proceso penal es una consecuencia de una acción ilícita, antejurídica, y eso no puede constituir un daño moral o una pena natural en sí. El proceso penal trae como consecuencia una pena, una punitiva, una sanción penal, y ese es uno de los fines de lo que es el proceso penal en pro de la justicia. Entonces, el daño moral no se aplica. Por ejemplo, ¿qué es una pena natural? Aquella persona que cometió un delito, se da la fuga, y durante se está dando a la fuga producto del ilícito que cometió, digamos, sufre un accidente y queda parapléjico.
se puede concebir de que esta persona, por cometer el delito y haber sufrido un accidente producto del delito, quedó en ese estado, ya recae sobre él una pena natural. Pero en este caso, esa situación pues que plantea la Corte, yo con todo respeto no comparto ese criterio, porque tendríamos que aplicar ese argumento a todos los reos que están y rebajarles prácticamente a todo en este momento, a todas las personas condenadas a la mitad, por el simple y sencillo hecho de estar sometido a un proceso penal. Ahora, ¿cómo queda la víctima? Bueno, también considero que es lamentable, porque incluso aquí la víctima es un niño que padecía de epilepsia, y producto del hecho que sufrió, esto le vino a agravar su situación física, ¿verdad? Ese problema de epilepsia, también, si bien no se sacó nombre o datos de identificación del menor, ¿verdad?, que es lo que establece la ley, muchas personas supieron de esto también. El entorno social en el que vive el menor, todos lo saben, su familia, sus amistades, en el colegio. Entonces, considero yo de que, de acuerdo a nuestra Constitución, el artículo 27, si todas las personas en nuestro país tenemos igualdad ante la ley e igualdad de protección, entonces, ¿dónde queda la protección de la víctima en cuanto al tema de lo que es el menoscabo moral, pues? La parroquia protegió, respaldó al acusado. Aún así, ustedes presentaron todas las evidencias de que sí hubo violación. Sí, en el juicio llegaron a declarar 5 testigos, todos provenientes de la parroquia. El vigilante, demás compañeros de monaguillos de la misma parroquia, otras personas que sirven en la misma parroquia, que trabajan, ¿verdad? Entonces hubo un apoyo total. Además de los 5 testigos que llegaron por parte de la parroquia, llegó una gran cantidad de gente que entró al juzgado, que eran provenientes de la parroquia, y todos le daban el respaldo al ciudadano condenado. Hubo un respaldo total de la parroquia para con la persona condenada. Del padre también, del párroco. En realidad, al padre yo no lo vi. Yo no lo miré, no pudiera decir, pero todo el personal de la parroquia asistió siempre y estuvieron apoyándolo. Cada vez que él lo sacaban por los pasillos, lo saludaban, le daban muestras de apoyo y fortaleza, pues. Sí. ¿Para ustedes sienta esto ya un mal precedente? Sí. O sea, sí. Considero de que en este caso pues hubo un error judicial, pues estimo yo de que no es una sentencia apegada a derecho en realidad, porque está alejada de la realidad jurídica, de lo que establece la ley. Es cierto que está fundamentada, ahí están las explicaciones, están las argumentaciones, pero una cuestión es que esté fundamentada y otra cuestión es que el fundamento en realidad sea acorde a derecho. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Desde un inicio que esta sentencia fue conocida, muchos abogados defensores les llamó la atención e inmediatamente empezaron a buscar la forma de sacar copia de la sentencia, de bajarla de internet, porque ahora muchos defensores van a utilizar esta sentencia como un argumento legal, porque es una fuente innegable, ¿verdad? Es un criterio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que tiene determinado peso para decir, entonces, empezar a alegar en un sinnúmero de casos, señora juez, de ejecución, mi defendido no tiene antecedentes penales y mi defendido, al estar sometido al proceso penal, ha sufrido un daño moral, por lo tanto solicito que le rebaje la pena a la mitad o menos de la mitad inclusive. Entonces se puede abordar en el país, en términos procesales, ¿verdad?, una serie de recursos inclusive o solicitudes para que le rebajen las penas en un sinnúmero de casos similares a este. Ya aquí ya no hay nada más que hacer, o sea, porque el caso pasó a revisión y producto de esa revisión la Sala Penal dijo que se rebajaba esa condena de 15 a 6 años de prisión. Sí. En este caso, ¿verdad? Las sentencias de primera instancia pueden ser apeladas, pueden ser casadas, ya eso es ante la Corte. En este caso recuerdo que cambiaron de defensa y la defensa nueva apeló, pero como el recurso lo interpuso de manera extemporánea,
adquirió firmeza la sentencia de la judicial de la juez sexto distrito penal de juicio. Como ya no se podía apelar, mucho menos casar, existe un recurso extraordinario, se le llama, ¿verdad?, en la doctrina, de impugnación, como lo es la acción de revisión. La acción de revisión solo puede ser interpuesta cuando ya hay sentencia firme y definitiva, y puede ser intentada las veces que lo desee la persona condenada. Entonces, este recurso extraordinario lo promovió el acusado. La sentencia, esa es la sala penal, esa es la decisión que tomó en su sentencia, rebajarlo por los argumentos pues que esgrimió, y ya no existe ninguna acción legal, absolutamente ninguna, para revertir esa situación. Ni siquiera, ¿verdad?, aspectos relativos a lo que se le puede denominar una especie de reposición, de aclaración, no, ya no cabe nada de eso. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en términos, por decirlo así, procesales, es la última ratio. Ahí ya no existe absolutamente nada más que hacer. Bueno, doctor, gracias por sus comentarios y que expresa pues al Ministerio Público su preocupación y asombro pues ante esta sentencia que da la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué también esta preocupación de quienes ejercen la acción penal y de quienes tienen el mayor peso de probar el delito? Es lógico, pues, y preocupación también de ciudadanos, pues nosotros aquí en Nicaragua, es que aún, pues cuando la Corte Suprema de Justicia ha mejorado y han invertido, la cooperación española ha invertido bastante dinero en la Corte Suprema de Justicia para que haya una efectividad de parte de los dictámenes médicos legales. Y precisamente la semana pasada les voy a leer una nota periodística de colegas, ¿verdad?, que en los diarios se inauguró una clínica especializada que va a ver los casos de las mujeres víctimas de violencia, de violación, cualquier tipo de violencia. Y en la información se detalla que el 90% de las víctimas por violencia sexual que atendió el año pasado el Instituto de Medicina Legal fueron menores de 18 años. Ahí va el niño monaguillo, menor de 18 años, víctima de violencia sexual. El doctor Zacarías Duarte aseguró que posterior a la implementación de la ley 779, ¿verdad?, que es la ley contra la violencia hacia las mujeres, la violencia psicológica fue la forma más frecuente de atención a víctimas de la violencia en los últimos 7 meses. Consideran que en el 2012 hubo un aumento del 12% del total de los casos atendidos a causa de violencia contra las mujeres en relación con los casos registrados en el 2011. La doctora Yadira Centeno de la Corte Suprema de Justicia señaló que posterior a la puesta en vigencia de la ley 779, el Instituto de Medicina Legal atendió a 5.186 mujeres en Managua. De estas, 1.277 fueron menores de 18 años, lo que representó el 25%. La atención registrada en todo el país fue 12.803 mujeres, de estas el 32% son menores de 18 años. Y el problema es que son casos de violencia, pues violencia psicológica, sexual, agresión física, y por supuesto que a mí me preocupa que se esté invirtiendo dinero, sacan buenos dictámenes, que vienen los fiscales, lo toman y dicen, ve, esta es mi prueba, porque entre el violador y la víctima solo los dos estaban ahí, como decía aquí el doctor Lenín, y o sea, solo son los dos, o sea, no hay más testigos, no hay testigos, pues, porque lo hace a escondidas y lo hace de forma premeditada, lo va planeando este hombre, este acto atroz, ¿verdad?, para ir a violar a un niño, y ¿cómo lo prueban? Con los dictámenes que da el Instituto de Medicina Legal. Se invierte aquí mucho dinero en el Instituto de Medicina Legal, pero ya a la hora que llega a la Corte, a la Sala Penal, esa inversión se fue a la basura. O sea, esa dedicación de parte de
los médicos forenses, la dedicación del fiscal de estar estudiando, de estar viendo, hablar con la víctima, buscar testigos, buscar elementos para que se logre pues una condena hacia un acusado, se va a la basura por una mala decisión de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Que el hombre, decía el magistrado Solís, va a estar 6 años preso. Si se sacan las cuentas, cayó en el 2011. Ya lleva 2 años el hombre, o sea, solo va a estar 4. Y si se porta bien, cuidado y sale en 2, y cuidado ahorita en los próximos meses. O sea, a esas cosas que nos referimos. ¿Y dónde queda el daño moral a la víctima? No se preguntan eso los magistrados. O sea, ya hubo un daño psicológico, moral, o sea, de por vida marcado a ese niño. O sea, les preocupa más ahora el daño moral de este acusado y condenado de violación. Entonces, por eso abordamos este tema, trajimos aquí al doctor. Son preocupaciones que siempre están aquí en el tapete. Tal vez este no es el primero, ya hubo un caso, ¿se acuerdan el de la Fátima Hernández? Igualito. Ahí anda Farrington, ahí anda en la calle. Ahora vamos a ver en los próximos días a Jimmy Fariña, cuidado y lo vemos otra vez, de guía espiritual en la Iglesia Católica de las Américas 2. Gracias por su sintonía. Recuerden que y todos los programas están siempre disponibles en nuestro sitio web, aquí en 100% Noticias, el canal 15, en www.canal15.com.ni. Recuerda también que está disponible y todos los programas en nuestro canal de YouTube, youtube.com, Pleca, Canal 15 Nicaragua 100. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora.